Bueno, lo que comentábamos un poco, como complemento a lo que han visto, hemos visto que los números pseudoaleatorios son generados a través de las aplicaciones informáticas, lenguajes de programación y otro tipo de dispositivos que intentan sacar números aleatorios. Estos números aleatorios en realidad son números pseudoaleatorios porque son generados a través de un algoritmo. Este algoritmo genera una cantidad de números dependiendo del método que se aplique, dependiendo de la semilla y los otros parámetros, podemos tener un periodo grande de números. Pero todos estos números son completamente reproducibles. Eso habíamos comentado, ¿no? Y ustedes lo han visto también. Son números que se pueden reproducir. Se pueden reproducir. Los ciclos que utilizan las aplicaciones son amplios, por eso es que siempre vamos a tener números que para nosotros van a ser prácticamente aleatorios, ¿no? Los ciclos son amplios. Los ciclos son amplios en las aplicaciones de lenguajes de programación. Muy bien. Otro aspecto importante ahora, a estos números ya no los voy a llamar pseudoaleatorios. Constantemente tendría que llamar números pseudoaleatorios, de manera genérica, a partir de ahora, a estos números que son generados a través del computador, igual les voy a llamar simplemente números aleatorios. Estos números aleatorios tienen mucha importancia porque van a permitirnos simular diferentes escenarios en diferentes modelos. Entonces, el número aleatorio tiene un propósito, tiene una función principal. Un número aleatorio, entonces, nos va a permitir, un número aleatorio nos va a permitir generar una secuencia de números, con alguna distribución, ¿sí? Con alguna distribución de probabilidad. Alguna distribución de probabilidad. Entonces, ahora el punto está en que vamos a tener varios números aleatorios. Esos números aleatorios a través de una función, puede ser cualquier función, vamos a cambiarlo y vamos a hacer que los números ahora nos permita o respondan a una distribución de probabilidad. Entonces, en la mayoría de los casos, nuestros ejercicios van a consistir en llevar un número aleatorio, pasarlo por una función y vamos a tener como resultado una secuencia de números que responden a una distribución de probabilidad. En realidad, esta secuencia de números que responden a una distribución de probabilidad van a servirnos como entrada, ¿sí? Van a servir como entrada. Pero esta entrada también tiene que ser producida a partir de un proceso de observación. Entonces, en una primera instancia, vamos a tener un proceso de observación, a un evento en particular, ¿sí? Un proceso de observación a un evento. ¿Qué podemos observar? Podemos observar, por ejemplo, la llegada de clientes a un supermercado. Podemos observar la llegada de automóviles a una estación de servicio.
podemos observar, por ejemplo, el tiempo que demora fabricar una pieza. Y así podemos ir observando una serie de eventos, los cuales van a tener una diferencia. Es decir, cada evento que vaya sucediendo va a tener una diferencia generalmente en tiempo, en cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de la llegada de clientes a un supermercado, entonces marcaremos las horas, los tiempos, cada cuánto va llegando, cada cuánto llegan los automóviles a una estación de servicio, cada cuánto o cada qué tiempo se demora en fabricar una pieza y demás. Cada una de estas anotaciones que se hagan van a proporcionarnos una secuencia de números, ¿no? Voy a colocar unos números por ahí, 3, 4, 5, 7, 3, 4, 6, 8, 9, y voy a poner un etcétera. Supongamos que esos podrían ser los minutos en que tardan los clientes al llegar. Seguramente voy a tener que tomar una muestra considerable, ¿no? Entonces, tiene que haber acá una muestra considerable de datos que se observen, y estos datos que se observan, los tenemos que averiguar cuál es la distribución de probabilidad a la cual responden. ¿Cuál es la distribución de probabilidad a la que responde? Entonces, de estos números que tenemos acá, tenemos que ahora, a través de un proceso, ¿sí?, tenemos que determinar que este conjunto de datos observados nos devuelva una distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces, estas observaciones que nosotros hagamos, ya sea en tiempo, ya sea en número, los tenemos que pasar a través de un proceso, y a través de ese proceso tenemos que determinar cuál es la distribución de probabilidad a la que responde. Entonces, un elemento fundamental es acá, estamos hablando de hacer una observación real, ¿no? Voy a la estación de servicio, tomo los datos, hago la verificación de esos datos, los tabulo, y después tengo que pasarlos por un proceso para determinar cuál es la distribución de probabilidad. Los casos que voy a verificar, los casos reales que voy a observar, generalmente van a ser una muestra. No voy a poder hacer una semana de observación, seguramente. Tomaré unas 2, 3, a lo máximo unas 4 horas, y mi muestra estará constituida por un conjunto de casos. Lo ideal es que estos casos sean lo más grande posible, ¿no? Pero en muchas ocasiones no es posible tener un número grande. Entonces se buscará tener un número considerable de casos para que posteriormente se pueda ver cuál es la distribución de probabilidad. Una vez que se ha determinado la distribución de probabilidad, ahí ya ingresamos directamente a generar, o como conocemos la distribución de probabilidad, ahora podemos generar secuencias de números, es decir, esta secuencia que hemos observado en la vida real, ahora se pueden generar secuencias, pero utilizando números aleatorios. El número aleatorio, ya sabemos que es un número generalmente uniforme entre 0 y 1, ese número va a pasar a través de una función, a través de una fórmula que me va a permitir convertir ese número en una secuencia de números con alguna distribución de probabilidad, ¿ya? Entonces, ese es el punto. Eso es lo que vamos a hacer, o eso es lo que vamos a trabajar ya en las siguientes clases. Solamente para colocar un ejemplo en esta clase, vamos a aperturar nuestro Excel, y vamos a hacer uso de los números aleatorios para generar
un conjunto de números que van a no precisamente responder a una distribución, sino vamos a utilizar simplemente una fórmula que nos ayude a determinar cómo un número aleatorio a través de una función puede pasarse a convertir en otro número que probablemente pueda servir de entrada en un proceso de simulación. Entonces voy a abrir Excel. Muy bien. Acá tenemos Excel entonces. Y vamos a utilizar una fórmula, digamos esta, ¿sí? Esta es una fórmula, no es precisamente ninguna fórmula para convertir a una distribución de probabilidad. Vamos a tener otras fórmulas similares a estas para convertir en una función de probabilidad cualquier número aleatorio. Entonces, en este contexto, vamos a crear un conjunto de 100 números aleatorios. En Excel nosotros creamos los números aleatorios hasta ahora de la siguiente manera. Aleatorio, número aleatorio. Vamos a poner acá. Vamos a colocar en un color diferente. Así. Un aleatorio, ajustamos el texto. Y centramos. Muy bien, queremos sacar 100 números aleatorios. Vamos a generarlos con rellenar series. Vamos a utilizar columnas. Vamos a hacer incrementos de 1 en 1 y vamos a llenar hasta el número 100. Perfecto, aquí estarían mis 100 números para los cuales voy a generar números aleatorios. En este caso, súper sencillo, simplemente coloco la función aleatoria. Entonces vamos a copiar y ya tendría mi secuencia de números aleatorios. Puedo convertir esto en solamente números con 4 decimales y dejarlo, control copy, dejarlo con valores para que sea mi muestra oficial, ¿sí? Para que sea una muestra oficial. Entonces, lo que les comentaba es que ahora tengo el número aleatorio. Este número aleatorio tiene que pasar por una función y esa función tiene que tiene que entregarme una secuencia de números con alguna distribución de probabilidad. Entonces, esta función es una función generadora, es una función que convierte cualquier número aleatorio en alguna distribución de probabilidad. Vamos a ver esas funciones o esos generadores específicamente en las siguientes clases. Por ahora voy a tomar una función, esta función que se llama x sub i, que va a ser igual a menos 3 logaritmo neperiano de 1 menos r sub i. R sub i va a ser el número aleatorio, es decir, número aleatorio R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, etcétera, ¿sí? Entonces, cada uno de estos números van a ser números aleatorios que van a tener que ser reemplazados en esta forma. Acá vamos a sacar el primer número, voy a poner XI, así la voy a llamar. Copiar, este sería el número que tengo que obtener a través de un proceso de cálculo, ¿no? En este caso estaría hablando de la función generadora, esta función. Entonces voy a tomar un valor
Y ese valor me va a permitir generar la secuencia de números. Vamos a hacer la fórmula. En este caso va a ser igual, ¿sí? Igual a menos 3, ¿sí? Menos 3 multiplicado por el logaritmo neperiano de 1 menos, ahora, en RI, ese sería el número randomico, vamos a utilizar el número aleatorio que corresponde. En este caso vamos a tomar este número aleatorio, ¿sí? Y cesamos. Enter, ¿sí? Con esto, esta función me está generando un valor. No estamos hablando de una distribución de probabilidad específica. Lo vamos a hacer más adelante. Pero en este momento tomamos un número, o tomamos una fórmula y le estamos convirtiendo, ¿no? Entonces, el número aleatorio que teníamos ahora se ha convertido en otro número, el número 5.21, ¿sí? Este 5.21 podría ser, por ejemplo, el tiempo que toma fabricar una determinada pieza. Podría ser, por ejemplo, 5 minutos, ¿no? Entonces vamos a copiar esta fórmula para el resto de tal manera que tengamos una serie de números. Vamos a poner de esta manera y tenemos ya todos los números generados, ¿sí? Tengo todos los números generados a partir de esta función. Voy a ponerles los decimales que correspondan. Digamos 4, aumentemos, listo. Esos serían mis números, ¿sí? Estos números aleatorios que tenían una determinada distribución, ahora los hemos convertido en otros números, ¿sí? En otros números. Podemos hacer una gráfica de estos números para ver cuál es el comportamiento que tienen, cuál es la tendencia que tienen. Vamos a hacer uno primero. Insertar. Vamos a ver. Aquí vamos a utilizar estos gráficos. El gráfico de dispersión. Me parece muy bien. Vamos a colocar este gráfico de dispersión. Vamos a agregarle datos. Seleccionar datos. Vamos a agregar una primera serie. El nombre de la serie le vamos a poner en este caso prueba de generador. Nada más, valores de la serie X. En X vamos a colocar los números del 1 hasta el 100. Vamos a poner ahora los valores de la serie que van a estar ubicados en los números aleatorios. También van hasta 100. Vamos a aceptar y poner aceptar. Vamos a verificar. Este es el gráfico correspondiente, el gráfico de dispersión a los números aleatorios. Podemos ver que obviamente están enmarcadas dentro del eje X hasta 1, el eje Y hasta 1, porque son números aleatorios y están completamente dispersos. No hay un patrón y, bueno, en realidad visualmente cumplen la propiedad de uniformidad. Vamos ahora a graficar estos otros números que nosotros hemos generado. Entonces, esos números vamos a agregarlos seleccionando datos, agregar otra secuencia de números. En este caso, vamos a poner
la secuencia de los valores que están en X, que serían prácticamente los mismos, serían estos. La secuencia de los números que tenemos en este caso, en X sub I. Vamos a poner aceptar y ponemos aceptar. Y ahora vamos a darle una mirada a nuestro gráfico, ¿no? El gráfico es diferente en el sentido de que acá en la parte inferior, entre 1 y 1, esto se comportaba de manera uniforme. Sin embargo, ahora aplicando una fórmula generadora, prácticamente los datos ya tienen un comportamiento completamente diferente. Para empezar, ¿no? El rango de datos que nosotros tenemos, inicialmente acá nuestros valores solamente variaban entre 0 y 1. Acá nuestros valores ya están variando entre 0 y 100, que sería la muestra, y está ahora variando los números correspondientes ahora se han disparado, ¿no? Son completamente diferentes. Esta distribución que teníamos de números aleatorios a través de la función generadora han empezado a tomar otra forma. La idea es averiguar ahora que estos puntos de color naranja, ¿a qué distribución de probabilidad corresponde? ¿Cuál es la distribución de probabilidad a la cual responde para que nosotros podamos, a partir de esos datos, inferir y generar otros números aleatorios que puedan servir de entrada al modelo que vamos a simular, ¿ya? Entonces, esa es la utilidad de los números aleatorios. Vamos a hacer uno más. Les voy a pasar una otra fórmula para que podamos trabajar. Voy a poner otra hoja por acá y la fórmula que vamos a utilizar, un X sub I. Aquí está. Un X sub I igual a 5 más 10R. Por favor, hagan la generación de 100 números aleatorios y que la función generadora sea esta función. Y hacen el gráfico correspondiente. ¿Cómo se comportan estos números aleatorios que inicialmente están distribuidos entre 0 y 1, aplicándoles una fórmula generadora, cuál es el comportamiento que tienen? A ver, trabajemos.
Bueno, supongo que ya lo han hecho, ¿no? Básicamente tener el número aleatorio y tener el valor de X sub i. El valor de X sub i lo vamos a obtener a partir de esta función, ¿no? Sería 5 más 10 multiplicado por R sub i, que sería el número aleatorio. En este caso, para que los números aleatorios se queden ya estáticos, lo que hay que hacer es copiarlos y pegarlos como valores. Pegamos como valor y ya tenemos valores que si pulsamos la F9, la tecla F9 ya no cambia, ¿no? Simplemente entonces aplicamos la fórmula, colocamos igual 5 más 10 multiplicado por el número aleatorio. Con eso ya tendríamos el X sub i y podemos nosotros generar o copiar esta fórmula para el sexto. Listo. Entonces, vamos a quitarle por ahí los números, o podemos dejar inclusive. Estos podrían ser tranquilamente ya números que, por ejemplo, simulen la llegada de clientes a un banco, ¿no? Primer cliente, después de que se ha aperturado, demora 6.80 minutos, podríamos decir. El otro demora algo más de 13 minutos. El otro demora 6 minutos. Después el otro llega 9 minutos después, 8 minutos después, etcétera, ¿no? Entonces, en este momento ya se ha transformado prácticamente este número aleatorio a través de una función generadora. Hemos cambiado ya el comportamiento. Obviamente no sabemos todavía si esto responde a una distribución de probabilidad conocida. Si responde a una distribución de probabilidad conocida, es mucho más fácil ya generar los números, ¿no? Vamos a hacer el gráfico correspondiente, en este caso solamente de X sub i, porque sabemos que el número aleatorio es es uniforme. Todos los aleatorios que tienen las aplicaciones van a cumplir la prueba de uniformidad. Entonces, crearemos un gráfico, insertamos, en este caso, un gráfico de dispersión, ¿no? Vamos a agregar datos. Diseño del gráfico, seleccionar datos, agregar. Nombre de la serie, aquí vamos a colocar prueba de generador 2. Valores de la serie en X. Desde 1 vamos a poner los 100 valores. Y por contrapartida vamos a colocar los valores de la serie. Enter. Y pulsamos en aceptar. Tenemos unos números que han sido generados a partir de nuestros números aleatorios con un comportamiento diferente. Los rangos han cambiado, están entre 6, el mínimo. Vamos a ver quién es el mínimo. Igual. El mínimo en todo este rango es 5.01 y el máximo igual máximo entre todos nuestros rangos. Aquí tengo el problema.
igual max en este rango. Cerramos y el máximo es 14, ¿no? El número que nosotros teníamos era, los números aleatorios eran entre 0 y 1. Ahora estos números se han convertido, el mínimo número es 5 y el máximo es 14. Todos estos números estarían concentrados en esta área, ¿no? No sabemos a qué distribución de probabilidad, ¿no? A qué distribución de probabilidad responde. Sin embargo, podemos advertir que una función generadora puede transformar estos números en números que puedan ahora servir de entrada a un proceso de modelación. ¿Ya? Entonces, ese es el propósito de los números aleatorios. Vamos a utilizar estos números aleatorios para diferentes propósitos. Por ahora, vamos a hablar de funciones generadoras. La siguiente clase ya entramos con otros elementos más que son importantes para la estadística o que son importantes para la simulación. Estamos hablando de estadística, estamos hablando de probabilidad. Y en probabilidad vamos a hacer bastante énfasis en las funciones de probabilidad, en las distribuciones de probabilidad, porque el propósito es agarrar estos números aleatorios a través de una función, convertirlos en una secuencia de números que respondan a una distribución de probabilidad. Ya para nosotros estos números que tenemos ya se constituyen automáticamente de entrada para un proceso de simulación. Esto, como habíamos dicho, podría ser tranquilamente la llegada de los clientes a un banco. Podríamos ya tomar estos números como referencia y hacer el proceso de simulación y averiguar dónde están los cuellos de botella para poder ofrecer alguna alternativa de solución si fuera posible.